La agencia libre es el momento del año en el que las franquicias de la NBA pueden rearmar su plantilla. En algunos casos, el fichaje de un jugador puede cambiarlo todo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Soy David Casas y en este vídeo para Gigantes del Básquet vamos a ver los que son varios de los mejores fichajes de la historia. Si te gusta lo que hacemos, deja un buen like, suscríbete al canal y ahora sí, viajemos juntos a los 80 para conocer a nuestro primer protagonista. El título de los Philadelphia 76ers del año 1983 tiene un nombre: Moses Malone. Malone llegaba de los Houston Rockets habiendo demostrado que era un depredador bajo el tablero, ganador del MVP esa misma temporada, líder de la liga en rebotes durante varias campañas y con una reputación de jugador que no solo dominaba el juego interior, sino que controlaba el ritmo de su equipo. Su carrera hasta ese momento ya era la de una superestrella total y una muy infravalorada. El precio del fichaje fue alto, puesto que le dieron 13 millones para 6 temporadas. En la época fue un contrato gigantesco y que rompió los estándares. Sin embargo, a los Sixers les dio igual, porque eran muy conscientes de que estaban firmando a la persona que los llevaría a la gloria. Tal y como se vistió por primera vez con la camiseta del equipo, los transformó en una plantilla mucho mejor. Su energía, su intensidad y su capacidad para crecerse en los momentos importantes elevaron el suelo de la franquicia, y el techo era el título. Se llevó el MVP de la fase regular, que era su tercer premio, además de formar parte del primer quinteto All-NBA y también del primero defensivo. Como ya os he dicho, llegaron a las finales y ganaron, con él como el motor del juego. Julius Erving ganó por fin la NBA, y no lo pudo hacer mejor acompañado. Moses es uno de los nombres más infravalorados por la era en la que jugó, pero su impacto no deja ningún tipo de duda, y más allá de su importancia en el anillo, antes de su salida del equipo, ayudó a madurar a un jovencísimo Charles Barkley, que fue otro regalo para la liga. En 1996 encontramos a un tal Shaquille O'Neal, un monstruo total que firmó por Los Ángeles Lakers y que cambió la trayectoria de la franquicia. En su paso por Orlando demostró que era la fuerza interior más dominante de la competición con diferencia. Había llevado a los Magic a las finales en el 95, solo 2 años más tarde tras ser elegido como primer pick. Había demostrado ser un jugador que cambiaba el ritmo de los partidos y toda la defensa rival solo con su presencia. Era el jugador joven más prometedor, con mucha diferencia sobre el segundo, y es que ya tenía varias selecciones en los primeros quintetos y votos que lo dejaron muy cerca del MVP. 7 años y 121 millones de dólares fue el contrato digno de un jugador que vertebraría el futuro de Los Ángeles. Al contrario que Orlando, Jerry West no tuvo problema en darle el dinero que pedía, porque como acabó por demostrar, lo devolvería con creces. Eso sí, y al contrario que con otros casos, la franquicia angelina tenía que hacer mucho trabajo para ser aspirante al título, solo que con un jugador tan bueno como él, era cuestión de tiempo, y de construir un roster a su altura. Se llevó el MVP en el año 2000, y el MVP de las 3 finales que ganaron. Era el número 1, la superestrella, en mayúsculas. Liberaba al resto del equipo, y jugaban a un nivel tan alto a partir de su presencia. Pese a tener tanto protagonismo y recibir toda la atención de las defensas rivales, no había nada que lo detuviese. Su temporada de MVP es una de las mejores de la historia, y su fichaje cerró una época discreta e inició otra brillante en los Lakers. También construyó una de las parejas más alucinantes de la historia junto a un joven Kobe Bryant, y aunque el proyecto acabó como acabó, no se puede separar a Shaquille O'Neal de la historia de los de oro y púrpura. Vamos al año 2000 y encontramos a Tracy McGrady en el momento en el que firmó con Orlando Magic. Tras 3 años en Toronto, donde vio que su protagonismo era mucho menor que el de Vince Carter, su carrera hasta ese momento era la de un joven que tenía potencial, especialmente tras su tercera temporada, en la que se estableció como titular y sí que tuvo un rol más relevante. Por eso mismo, los Magic le dieron un muy buen contrato, 7 temporadas y 91 millones. Al margen de resolver su vida en lo económico, para convencer a un chavalín de 21 años le hicieron una promesa: ser el líder, dejándole hacer lo que pidiese. McGrady convirtió a Orlando en un equipo mejor. Gracias a él pasaron a tener una referencia, que además de entrar en el segundo quinteto All-NBA, ganó el premio a jugador más mejorado, y desde ese punto solo fue hacia arriba. La mejor temporada de su carrera fue allí, 32 puntos por noche, con los que lideró la liga, otra selección al primer quinteto All-NBA y la certeza de que, tras
3 años muy buenos, era un jugador a la altura de los mejores. McGrady se convirtió en la cara de la franquicia y en alguien tremendamente querido por los fans. Ayudó a crecer a un equipo que tuvo que superar la dura salida de Shaq y durante un tiempo tuvieron licencia para ilusionarse. No hubo títulos ni estuvo cerca, pero fue uno de esos fichajes que cambian la cultura y que deja atrás las malas etapas. Os voy a dar ahora un par de perfiles que a mí me parecen buenísimos y muy interesantes, pero que tienden a quedar más de lado. El primero es Bruce Bowen y su llegada a San Antonio. Tenía la merecida reputación de ser el defensor más temido de la liga, y eso que tardó en hacerse su propio hueco. En Miami, en la temporada 2000-2001, fue titular en 72 de los 82 partidos y fue votado para el segundo quinteto defensivo. Bowen llegó y formó parte de unos San Antonio Spurs que no toleraban un tiro limpio a nadie. Su intensidad y su capacidad para apagar a las estrellas encajaron de 10 en la mentalidad que ya existía, y sí, también se transformaron en un bloque más sucio y eficaz. Hasta el año de su retirada formó parte de los mejores quintetos defensivos, sin que nadie pudiera decirle nada. Tuvo sus dosis de protagonismo en los títulos de 2003, 2005 y 2007. Sin su presencia hubiesen sufrido más, y seguro que alguno no hubiese llegado a la franquicia. Bowen tenía un trabajo muy poco agradecido, que era bailar con la más fea, en este caso contra nombres legendarios de New Jersey, Pistons y Lakers. La dinastía de Duncan, Popovich y compañía fue un gran grupo en lo colectivo, y es incomprensible si se borran nombres como el suyo. No fue el más glamuroso, ni tampoco el más limpio, pero su fichaje fue justo lo que necesitaban para ganar. Ahora vamos a los Pistons, en concreto al año 2002, y es que tenemos que hablar del fichaje de Chauncey Billups. Es bastante curiosa la carrera de Billups. Hablamos de alguien que en sus primeros años pasó por Boston, Toronto, Denver y Minnesota. Aunque se puede argumentar que tuvo impacto en cada uno de esos lugares, lo cierto es que no terminó de establecerse, y entonces los Pistons llamaron a su puerta. Para todo lo que les dio después, su contrato fue un chollo, 5 años y poco más de 27 millones. Es cierto que era otra época, pero les permitió tenerlo atado por poco más de 5 millones al año, y todo lo que les dio compensó cada dólar. Chauncey desbloqueó el siguiente nivel en Detroit, y es que con su visión de juego y su tiro desde fuera cambió todo lo que podía hacer una plantilla con muchísimo nivel en defensa, pero que necesitaba como el comer un base organizador. Los reconocimientos no llegaron hasta pasado un tiempo, pero tampoco importó mucho. Gracias al tremendo roster que construyeron y del que él fue un nombre indispensable, jugaron múltiples finales de conferencia, 2 finales de la NBA consecutivas y, por supuesto, el triunfo de 2004 que tiene su nombre y apellido. El MVP de esa serie acabó en sus manos, y de manera más que merecida. 4 selecciones para el All-Star, quintetos defensivos y también All-NBA. No tiene la potencia de los siguientes nombres, pero fue alguien vital para que se llevasen el título, y los mantuvo competitivos durante mucho tiempo. Una de mis firmas favoritas en la historia de la agencia libre es la de Steve Nash con los Phoenix Suns. El año es 2004, y lo que vino a partir de ese momento es pura gloria. En el verano de 2004, un Steve Nash de 30 años decidió regresar a Phoenix Suns, el lugar en el que todo empezó. Después de que Dallas le ofreciese un contrato mediocre, los Suns presentaron 5 años y 65 millones. Llegó a un equipo reconstruido por el GM Brian Colangelo, con un núcleo con Amar Stoudemire, Shawn Marion y Joe Johnson. Nash sería el maestro que conduciría todo, y vaya nivel que dio. Primera temporada, primer MVP sobre Shaquille O'Neal, 15,5 puntos y 11,5 asistencias. Los números no parecen brillantes, pero es que pasaron de 29 victorias a un 62-20, convirtiéndose en el mejor equipo de la liga. Lideró el revolucionario sistema 7 seconds or less de Mike D'Antoni, un estilo adelantadísimo a su tiempo que jugaba con una velocidad y unos conceptos impropios de su era. Ganó otro MVP y se convirtió en el primer canadiense en lograr este honor. Aunque los Suns nunca llegaron a las finales, y aquí podemos hablar de mala suerte y de varios problemas, su fichaje fue una de las mejores decisiones de la franquicia. Cambió la cara del equipo, y la mayor muestra de ello es que Mark Cuban, años después, admitió que su mayor error fue dejar ir a Steve. Nash sigue siendo el jugador más importante de la historia de los Suns en el siglo XXI. Su legado en Phoenix es indiscutible, porque sacó de la deriva a una franquicia que estaba en una situación mediocre y los llevó a cotas competitivas que llevaban mucho tiempo
tiempo sin ver. Todo ello dando un nivel sobre la pista fantástico. Dado el impacto que tuvo en cada ocasión, LeBron James se merecería un vídeo para cada fichaje. Aquí os voy a hablar de sus 3 firmas, y creo que las 3 franquicias quedaron más que satisfechas. No hace falta que os cuente de Decision, el momento más definitorio de lo que es una agencia libre. LeBron llegó a los Heat desde Cleveland, donde había sido la cara del equipo durante 7 temporadas. Llegó con 2 MVPs bajo el brazo y con la reputación de ser el jugador más dominante que todavía no había ganado el título, y por eso convirtió a Miami en un super equipo. Se flipó prometiendo que ganarían 7 anillos, pero es que en 2011 llegaron a las finales, en 2012 y 13 ganaron, con él como el MVP en ambos años, y en el 14, aunque cayeron, también hicieron finales, un 4-4. LeBron creó la dinastía de los Heat junto a Dwayne Wade y Chris Bosh. Entonces, tras estas 4 temporadas, regresó a Cleveland. Ahora ya tenía 4 MVPs y una única misión: hacer que su equipo ganase un anillo, una gesta legendaria que lo elevaría a otro nivel histórico en caso de lograrlo. Y ya sabéis lo que pasó. Tras caer ante los Warriors, en 2016 se tomaron la venganza. Cleveland no tenía ni un título, y fue LeBron quien cumplió la promesa y lo logró, en la que seguramente sea la final más épica de todos los tiempos. Tras otras 2 derrotas contra Golden State, que tenían a Durant como nueva arma, apostó por salir. El gran premio se lo llevaron Los Ángeles Lakers. ¿Podría repetir hazaña? Efectivamente. Tras desmantelar el roster de jóvenes, el título llegó en la burbuja de 2020. Los años posteriores no han sido tan positivos, pero ese 4º anillo, en su 3ª franquicia, fue otra cosa más que añadir a una carrera legendaria. Este momento, en cambio, va a traer malos recuerdos a 29 equipos. Cuando Kevin Durant se unió a los Warriors en 2016, todo cambió. El verano de 2016 marcó el momento más controversial y transformador de la agencia libre moderna. Kevin Durant, la superestrella de Oklahoma, fichó por Golden State, y con ello cambió el equilibrio de poder de la liga para los siguientes años. La decisión fue percibida por muchos como tomar el camino más fácil. Los Warriors venían de hacer el mejor récord de la historia la temporada anterior, rompiendo la marca de los Bulls del 96. Perdieron las finales con el mencionado LeBron, y Durant se unió al trío estelar de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Sumamos a Iguodala y lo que tuvimos fue el ataque más dominante y completo de la historia del baloncesto. El impacto fue devastador para la liga, y fue nombrado como MVP de ambas finales. Machacaron a todo aquel que intentó superarlos, y su primera temporada es sencillamente sensacional. Kevin eligió ganar sobre cualquier otra cosa, y demostró ser el mejor jugador de aquellos Warriors en las finales. Un fichaje importantísimo y trascendental para definir la década, y aunque las críticas no pararon hasta que se marchó a Brooklyn, lo cierto es que nos permitió ver al que seguramente sea el mejor equipo de la historia. ¿Era divertido saber quién ganaría el título antes de empezar? Pues no mucho. ¿Que nos regalaron un nivel de juego altísimo y varias de las intrahistorias más alocadas que podemos imaginar? También. Ganó títulos y manchó su legado. E imaginad la importancia del movimiento, que 10 años más tarde seguimos hablando de ello. Quedan 2 nombres en este vídeo, y el primero estuvo cerca de ganar anillo pero no pudo. Os hablo, por supuesto, de Jimmy Butler y su llegada a los Miami Heat. Tras un fugaz paso por Filadelfia, Jimmy Butler acabó en los Miami Heat, en un sink and trade con el que los Sixers intentaron remediar su decidido fichaje. No parecía haber mejor unión que la de un jugador con su mentalidad y una franquicia como los Heat. Inmediatamente se vio que la decisión fue correcta. La filosofía del equipo, enfocada en el trabajo duro y sin complacencias, encajó a la perfección con él. Bajo la dirección de Erik Spoelstra, habían construido una cultura de disciplina y resistencia, y esto coincidió perfectamente con su mentalidad. En 2020, tal y como llegó, acabaron en las finales, perdiendo contra los Lakers, pero demostrando que Butler era uno de los jugadores más dominantes. En 2023, llevó a los Heat a las finales por segunda vez, y aunque volvieron a perder, la sensación fue que, de nuevo, había llegado demasiado lejos. Es probable que al no haber ganado, esta etapa quede más y más olvidada, pero demostró ser un jugador completo que se partía la cara a ambos lados de la pista. Uno de los fichajes más importantes de la historia de Miami, y la mayor prueba es que supuso un antes y un después. Tras las figuras de Wade y de LeBron, se ganó ser uno de esos nombres que son y serán mencionados como leyendas de la franquicia. Y si antes os decía que puede que esta etapa quede olvidada, cuando se recuerden las finales en una década tan complicada,
competitiva, nos sorprenderá más lo que hizo. Y como no podía ser de otra forma, he dejado al último campeón para el final, porque si los Knicks han ganado el título, es en buena parte gracias a Jalen Brunson. Y os animo a que busquéis, si tenéis un rato libre, la de barbaridades que se dijeron sobre su fichaje. Tras unos playoffs fantásticos, Dallas perdió la oportunidad de renovar a su joven jugador de forma barata. Jalen iba a pedir dinero y protagonismo, y en ese instante llamó Leon Rose a su puerta. Le propuso transformarse en el líder de los New York Knicks, en los que por cierto su padre trabajaba como asistente. Brunson firmó un contrato de 4 años valorado en 104 millones, una cifra que ahora parece muy baja, pero que fue criticada por mucha gente que no confiaba en su capacidad para ser el número 1. Los Knicks habían sido inconsistentes durante años, con una historia de malísimos fichajes y una clara falta de dirección. Pero Leon Rose, que ya venía haciendo un gran trabajo, supo que tomaba una buena decisión, y Brunson vio una gran oportunidad, y todo salió bien. Paso a paso, quemando etapas y con diferentes plantillas y añadidos, demostró que estaba capacitado para dirigir la franquicia, y con algo de fortuna y mucho trabajo, quizá comandaría a los Knicks hasta llegar al título. Para ello tuvieron que caer en 2 semifinales, en las finales de conferencia contra Indiana, y bueno, ya sabéis lo que pasó hace unas semanas. Por el camino renunció a 113 millones para poder formar el equipo más competitivo posible. Este sacrificio le permitió jugar junto a Bridges, Anunoby, Towns, Hart y compañía. Pudieron mantener al grupo, que se coronó campeón, y es que él eligió ser el rey de New York por encima de cualquier otra cosa. Ahora mismo, y con unos años de carrera todavía por delante, puede presumir de ser leyenda en la historia de los Knicks, y os aseguro que nunca más en su vida va a pagar en un restaurante de la ciudad, porque para todo vecino es un héroe. Y aquí nos quedamos hoy. Muchas gracias a Gigantes por el espacio y por dejarme hablar de baloncesto, que es algo que me encanta, y ya sabéis lo que os toca a vosotros si queréis más vídeos como este. Dejad un like, un comentario con vuestra opinión, suscribíos y oye, esto ya como recomendación personal, ved todo el contenido que se hace en Gigantes, que merece mucho la pena. Un saludo y nos vemos pronto por aquí también.